Y la semana pasada empezamos a hablar del rey David y del pacto de la misericordia fiel. Y quiero recapitular un par de cosas que ustedes puedan ponerlo en el corazón. Así que ayúdame ahí con la presentación, amado Emanuel. La próxima. Diga conmigo 9 principios de restauración. Diga conmigo 9 principios de restauración. No va a poder ser tan extendida, pero ustedes van a poder entender. La semana pasada dejamos más o menos al rey David en el infierno, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿cómo me levanto de ahí, pastor? ¿Cómo me levanto después de un fracaso? ¿Cómo me levanto después de haberle fallado a Dios? ¿Cómo me levanto después de haberle fallado a mi nación? ¿Cómo me levanto después de haberle fallado a mi familia? ¿Cómo me levanto después de haberle fallado a mi esposa? ¿Cómo lo hago? Y es lo que vamos a compartir. El verso que estamos usando es este: Segunda de Samuel 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Yo quiero que usted entienda que el proceso en su gran mayoría ahí se detiene. Es decir, la razón por la que la gente, el proceso le continúa y le continúa y le continúa y le continúa, es que todo el mundo tiene la culpa menos él. Todo el mundo es responsable menos él. Yo conozco gente que han vivido 8 divorcios y me dice: pastor, es que tuve mala suerte. Es que me han salido todas malas, pastor. Es que viera, yo parece, pastor, que me miaron cuando nací. No es cierto. Mucho de ese mal está dentro de ti, solamente que eres incapaz de reconocerlo. La gran mayoría de las veces, hermano, el problema está dentro de nosotros. Había un hombre que siempre le gustaban los caballos finos. Era familia de Sol. Y entonces compraba un caballo y una araña lo picaba y moría. Compraba otro caballo y otra araña lo picaba y se moría. Y él dijo: oiga, pero qué cosa, qué salado soy yo, ¿cómo puede ser posible? ¿Aló? ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabes algo? Él acostumbraba a andar un bastón. ¿Y sabe qué pasó? ¿Estaba silenciado? No, bueno, no me asusten. Andaba un bastón y había una araña picacaballo que vivía en el bastón. Y él pegaba el palo y amarraba el caballo. La araña se salía por la jáquima, picaba el caballo y volvió otra vez y se volvió a meter. Y así somos muchos. Andamos cargando la araña picacaballo y culpamos a todo el mundo, menos. Así que el pequé contra Jehová no existe. Y por eso los procesos se hacen grandes y se hacen grandes y se hacen grandes. Porque dice el pasaje: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Déjame decirles un par de cosas. Diga conmigo: Dios compra el pecado de David. ¿A usted nunca le han comprado un pecado? Eso se llama gracia, hermano. Dios compra nuestro pecado. Lo que Cristo hizo en la cruz fue que compró nuestro pecado. Y lo que Dios hizo con David fue que le compró el pecado. Pero no se lo compró cuando David pecó. Se lo compró porque pecó en el capítulo 11, pero Dios se lo compró en el capítulo 7. Antes de que pecara. Vea esto. Diga conmigo: el pacto de las misericordias fieles. Otra vez diga conmigo: el pacto de las misericordias fieles. ¿Qué es el pacto de las misericordias fieles? Segunda de Samuel capítulo 7 verso 5 y verso 11 dice: ve y dile a mi siervo David, esto ha dicho el Señor:
¿acaso eres tú el que me debes de construir una casa en la que yo viva? David quiso construirle una casa a Dios y Dios le dijo: no, usted no es el que me va a construir una casa, yo soy el que le voy a construir una casa a usted. Y le responde en el verso 11: además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo no habito en casa hecha de madera, de hierro, de bronce, de piedra. Yo habito en seres humanos. Y yo voy a hacer una habitación de tu dinastía. Y yo te voy a construir una dinastía de reyes para yo poder vivir dentro de ellos. Y en el nuevo pacto dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que viva dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea esto. Le dice el Señor a David: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Diga conmigo, él. Diga conmigo, él. Pero ese él es el hijo de Betsabé, después del proceso. ¿Aló? Ese él del que Dios está hablando en el capítulo 7 es el que nació después del capítulo 11 y el capítulo 12. ¿Aló? Él es quien edificará una casa. ¿Quién edificó la casa? Salomón. ¿Y quién es Salomón? El hijo de David con la mujer del pecado, Betsabé, pero restaurado. ¿Aló? Verso que sigue. Este es el pacto de la misericordia fiel. Yo seré su padre y él será. Dios es tu padre, tú eres su hijo. Y dice: si peca, aleluya. Si peca, le diré: ay, pobrecito, mi chiquito, qué lindo. Siga pecando, que aquí no ha pasado nada, porque tiene un papi que todo lo perdona. ¿Aló? Dice la palabra: lo corregiré y lo disciplinaré. ¿Con qué? ¿Con qué? Y usted llorando porque le pegaron con un chirillillo ahí, con una chancleta. Lo corregiré con vara, como lo haría cualquier padre. Este es el pacto de la misericordia fiel. Si yo soy tu padre y tú eres mi hijo, yo te voy a corregir. Pero no le retiraré mi favor como le retiré de Saúl, a quien quité de mi vista. ¿En qué consiste el pacto de la misericordia fiel? En que no nos hará lo que le hizo a Saúl. Saúl pecó y Dios lo fumigó. Y aquel que tiene el pacto de la misericordia fiel peca y Dios lo revienta, pero lo restaura. ¿Alguien está conmigo? No lo desechará para siempre, sino que nos corregirá. Dice: pastor, a mí no me corrige mucho. Hermano, déjeme decirle que yo no puedo hacer casi nada cuando llevo el cinchazo en la espalda, porque soy su hijo. ¿Aló? Porque la Biblia dice que si queda sin disciplina, de la cual todos sois partícipes, entonces seríamos bastardos y no hijos. ¿Aló? Así que si el Señor te corrige, recibe la corrección con alegría. ¿Aló? Y sigue diciendo: mira, aquí está una invitación para que todos ustedes puedan entrar al pacto de la misericordia fiel. Pues Isaías 55 verso 3 dice: inclinad vuestro oído, que significa prestar atención, escuchar un llamado, y venid a mí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mira que no es la misericordia firme a Salomón, es la misericordia firme a. Y Dios le dijo que si cada uno de su descendencia renovaba ese pacto,
¿Aló? Y yo tengo un pacto con Dios y un pacto con mis hijos. 3 le están sirviendo, una no, pero está dentro del pacto. Y no se sale de ahí, hermano. Puede brincar a donde le dé la gana, no se sale de ahí. Porque yo pacté por mis hijos. Y yo lo puedo hacer porque son míos, porque Dios me los dio. ¿Aló? Entonces no se van a perder, no se van a salir. Y yo quiero decirte que tú tienes que reafirmar este pacto. Por eso nos dice: y cuando oréis, oraréis así: Padre. Pero cuando le dice Padre, aguante a ser hijo. Porque el Padre, aquel que recibe por hijo, disciplina y azota. Aleluya. Y yo no sé cuál era usted. Si usted era el hijo del que le pegaban y salía corriendo, o usted era el hijo del que recibía la disciplina. Pero aprenda a ser un buen hijo. Yo me encuentro mucha gente que quiere ser padre, pero lo primero que tiene que hacer es aprender a ser hijos. Amén. Entonces vea esto. Diga conmigo: la corrección con vara. Diga conmigo: la corrección con vara. Entonces dice la palabra del Señor: el 7º día, el niño, esa corrección dura un tiempo, 7 días, 7 meses, 7 años. Y si a los 7 años no aprendió, le dictan otros 7 años. Y si a los 7 años no aprendió, otros 7 años. Por eso dice la Biblia: y fue vendido en mano de Madián por 20 años, por 7 años, a los filisteos. Porque Dios vende por un tiempo. Es decir, que después de eso vendrá un proceso donde todo sale mal. Donde antes se escupía y una semilla crecía, y ahora escupo y todo se seca. ¿Aló? Porque Dios me ha metido en un proceso, y usted de ahí no se sale hasta que salga. Dios le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y lo agarró Jacob y lo escupió Israel. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque es un proceso donde Dios te procesa. Ustedes saben, ustedes trabajan en proceso. Proceso es lo que te agarra de un estado y te transforma en otro. ¿Cuánto llevas de proceso? Ay, pastor, si yo le cuento. ¿Aló? Mira lo que detiene el proceso. Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir. ¿Cuándo gemía? ¿Qué le estaban pasando sus huesos? Mira que, hermanos, cuando usted ve a David, cuando va a morir, tiene 70 años y el tipo parece que tiene 100 años. Estaba tan viejo que ni siquiera se calentaba. Se moría de frío siempre. Le agarraron una muchachita, hermano, y era picaculo, ustedes saben, ¿verdad? Y la muchachita terminó virgen, hermano. Estaba muerto. ¿Aló? Estaba muerto. Porque déjeme decirle algo, hermano: mi abuelo murió a los 82 y la cosa era seria. ¿Aló? La que se le arrimaba, hermano, era como el gallillo, iba tirándole el ala, hermano. David se muere a los 70 y está muerto. ¿Por qué? Porque hubo un proceso donde él se negó a reconocer que había pecado. Se negó a reconocer que le había fallado a Dios. Se negó a reconocer que le había fallado a su familia. Se negó a reconocer. La maldición siempre está conectada con quien deshonré. Y hay gente que no se levanta de ahí. Porque ¿sabes algo? La Biblia dice: el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. La ley está dividida en 10 mandamientos. 4 tienen que ver con Dios, soluciónelo con Dios. 4 tienen que ver con el hermano, soluciónelo con el hermano y Dios te perdona. Pero no vengas a decir, la Biblia dice: no andaréis chismeando en medio del pueblo.
y chismeo de un hermano y voy y le pido perdón a Dios. Qué lindo, ¿verdad? No, papito, vaya y dígale a esa persona: vea, yo dije esto y esto y esto, y usted, perdóneme, y verá que todo se soluciona. ¿Aló? Le fallé a la esposa. Mira, el adulterio es uno de los pecados a los que más gente se ofende. Número uno, usted ofende a Dios. Número dos, usted peca contra usted. La Biblia dice: el que peca contra su propio cuerpo, fornica. Número dos, usted peca contra su esposa. Número tres o número cuatro, usted peca contra la familia de su esposa. Número cinco, usted peca contra la mujer que pecó. Número seis, usted peca contra el hombre de esa mujer con la que usted pecó. Número siete, usted peca contra la familia. ¿Aló? Entonces, diga conmigo: proceso. Ahora diga conmigo: ¿de cuánto lo quiero? 7 días o 7 años. Ustedes sí. Dios le dijo a David: escoja 3 días de pestilencia, 3 meses huyendo delante de sus enemigos, o 3 años de hambre. Decida. Y lo que era para 3 años lo pasó en 3 días. ¿Cuál es la clave? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Verso que sigue: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hay gente que la mano de Dios se agrava contra ellos. ¿Y usted cree que dicen: Señor, perdóneme? ¿Usted cree que dicen? ¿Sabe qué dicen? Igual que Adán: la mujer que me diste. ¿Aló? La mujer que me diste, Señor. Esa vieja desgraciada chismosa, culebrera. Mientras guarda, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hay gente que viene y me dice: pastor, ore por mí. Eso está fácil de solucionar, es una hechicería, eso se rompe fácil. Pero sáquele a alguien algo, que es Dios el que lo puso. Y la mayoría de la gente que viene, no fue el diablo que lo puso. Se llama disciplina de Dios. ¿Aló? ¿Y cómo se soluciona, pastor? Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Antes escupía, un ciego se sanaba. Ahora escupo y me devuelven y me pegan. Antes todo prosperaba, dejó de prosperar. El verdor que tenía se volvió en verdor de verano. Entonces dice, verso 5: mi pecado declaré y no encubrí. Ahí se termina. Cuando yo digo: lo cierto es que yo fallé. Mi pecado, que si confesamos con nuestra boca, ¿aló? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, ¿y qué más? Porque nos gusta confesarnos, pero que seguir en el pecado. No encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe qué pasó cuando confesó sus transgresiones a Jehová? Y perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe qué es todo lo que Dios busca? Que usted reconozca su pecado. Tenemos un Padre tan bello y tan amoroso, que lo único que busca es amor. Yo no he sido el esposo que he tenido que ser contigo. Yo te he fallado. Perdóneme. ¿Y sabes qué? A partir de ahí el problema lo tiene el otro. Porque mientras a usted no le pida perdón, usted está hecho. Pero cuando le pide perdón, usted se jodió si no perdona. Ahora la responsabilidad es mía. Yo: no, es que usted me ha hecho todas estas cosas y usted este año y usted no cambia. Papito, perdone, porque si no perdona, la mano de Jehová ahora se va a grabar contra usted. ¿Aló? Y ahí sí lo ponen a uno jodido, porque como no me pide perdón, todo está bien, porque el culpable es él. Pero cuando me piden perdón,
Ahora quedo metido en un zapato. O perdono o estoy en problemas. ¿Por qué? Porque el Señor me perdonó una falta más grande a mí. Porque estábamos destinados a ir al infierno, y por su amor y por su misericordia nos perdonó. Y la Biblia lo compara como deber 1.800 millones de dólares a deber 3.000 dólares. ¿Aló? Ahora déjeme continuar. Diga conmigo 9 pasos para redimir nuestro pecado. Ok, pastor, ahí llegué. ¿Cómo hago para salir de ahí? Principios o pasos, pero se lo voy a dar en pasos para que usted vaya un paso tras otro paso. Primer paso, vea. Diga conmigo, paso 1. ¿Cuál es el paso 1? ¿Has visto que a veces le vienen a pedir perdón a uno y le dicen, perdóneme, pero usted es el que tiene la culpa? Usted no ha reconocido nada todavía, papito. Vea lo que dice David. Entonces David dijo a Natán: ay, Señor, pero es que me sentía muy solo. Y yo le dije que fuera a la guerra. ¿Qué se quedó haciendo metido en la casa? Y ¿sabes algo? Cuando usted va a pedir perdón, asegúrese de reconocer completamente la responsabilidad. A mí no me gusta la palabra culpa. La palabra culpa no ayuda en nada. La palabra culpa es una palabra que destruye. A mí me gusta la palabra responsabilidad. Responsabilidad es que si uno va por ahí y choca el carro, usted repara el daño que hizo. ¿Aló? Yo te he hecho daño, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para curarte. ¿Aló? David abraza la responsabilidad y dice: pequé contra Jehová. Así que el paso 1 es: reconozca el pecado. Ahí la mano de Jehová va a ser grave, dejar de ser grave contra usted, porque lo único que quería Dios era que usted reconociera que se había equivocado. Hay gente en procesos económicos, hay gente en procesos de enfermedad, hay gente en procesos de diferente manera, que lo único que tiene que decir es: pequé contra Jehová. Número 2. Paso 2. Esta es la parte más difícil: aceptar que Dios compra su pecado. Porque vea lo que dice el pasaje. Y David dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. Esta palabra en hebreo es Gaal, que es una palabra que significa que cuando una persona empobrecía y se vendía como esclavo, otro podía venir y comprarlo. Y se usa de una deuda impagable que alguien más paga por nosotros. Esa deuda de pecado es tan impagable que nos llevaba derecho al infierno. Y Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y lo único que usted tiene que hacer es aceptar la compra de ese pecado. La gran mayoría de las personas empiezan a tratar de redimir su culpa. Viajecitos a la Basílica de Cartago. ¿Aló? Y a hacer diferentes cosas de culpa, que lo que hacen es hundirlo más en el problema, porque no acepta que Dios compró el pecado. Vea esto: usted tiene un carro en problemas, con la caja mala, con el motor malo, y viene un mendigo hermano y se lo compra. Y usted dice: gloria a Dios, porque ese problema ya no es mío. Ya ese problema no es suyo. El hombre compró el pecado y compró el carro y compró el daño. ¿Aló? Así que el próximo que va a tener que bregar cómo solucionarlo es él, ya usted no. Suelte ese carro viejo que se llama pecado y deje que Dios se encargue de repararlo. Paso número 3. ¿Aló? Diga conmigo: la elección de levantarse. Porque vea esto, hermano.
Dame la próxima. Entonces David se levantó de la tierra. ¿Dónde estaba David después del proceso de 7 días de ayuno y oración? Tirado en la tierra. 7 días sin bañarse. ¿Sabe Milson? El problema no es qué grave fue mi pecado, es que la gran mayoría de la gente no puede levantarse de ahí. Porque Satanás empieza a trabajar con algo que se llama culpa. Y la culpa lo mantiene en la tierra. Yo conozco gente que hizo cosas gravísimas y se levantó. Y conozco gente que una pequeña cosa no la pudieron superar. Entre más perfeccionista sea usted, más le va a costar levantarse de ahí. Y ahí se queda. Caso cerrado. Le traen a la doctora Polo una pareja. Par de ancianitos de 70 años. Y ella, la demanda era porque la ancianita le dio con la cazuela al ancianito por aquí. Entonces le preguntan a la doctora Polo. Y le dice la doctora Polo: vea, nosotros nos casamos jóvenes de 20 años enamorados, 50 años de proceso. Nos casamos de 20 años enamorados. Y yo cometí un error. Y yo le falté a él. Y yo, después de que le falté a él, le pedí perdón y le confesé el pecado. Le confesé lo que yo había hecho y le confesé la infidelidad. Y él dijo que me perdonaba. Pero durante estos 50 años, todos los días me lo ha recordado, hasta que ya no pude más. Y ayer que me lo recordó, le di con la cazuela. Si usted no suelta eso, usted no va a poder seguir adelante. Usted, la primera decisión que tiene que tomar es levantarse de la tierra. Y para levantarse de la tierra, usted tiene que soltar la tierra. ¿Cómo puedes restaurar un matrimonio si todos los días le recuerdas lo que te hizo? Eso es porque el paso anterior no se ha dado. El paso anterior, es decir, la razón por la que todos los días nuestra esposa nos recuerda lo que hicimos, es porque le vinimos y le dijimos: Sol, perdóneme, pero usted tuvo la culpa. Entonces el perdón genuino no se da. Nunca hubo un pequé contra Jehová y pequé contra ti. Nunca hubo una compra del pecado. Entonces ahí están enfrascados. 3 años, 4 años, 5 años, 7 años. Usted tiene que decidir levantarse de la tierra. Porque usted puede vivir, hermano, escucha esto. Por esto es que la Biblia dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y yo entendí, amado, que es por el proceso de perdón. Es decir, yo vengo y le digo a Frank: perdóneme. Pero Frank no logra perdonarme. Entonces yo tengo que volver otra vez: Frank, por favor, perdóneme. Y en ese proceso de 490 veces tiene que llegar un momento en el que yo le he demostrado con sinceridad que yo me he arrepentido y que yo me he apartado del pecado. Entonces fluye el perdón en su corazón. Pero es un proceso, porque no es fácil volver a confiar en el que te hirió cuando debía de cuidarte. ¿Aló? Y hay cosas que solamente se logran en la presencia de Dios. Esta es otra cosa. Nos hirió el pasado y se la cobramos al presente, porque no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y entonces, por eso las personas que se divorcian tienen más posibilidad de divorciarse que las que se casan. Es decir, cuando usted se casa, de cada 3 parejas, una se divorcia. Pero si usted se vuelve a casar, en vez de 3-1, es 6-1. Porque arrastran pecados, porque arrastran cosas. Y de repente él viene de una infidelidad
Su esposa le fue infiel. Y ahora la nueva esposa, usted es infiel, desgraciada. No, la que fue infiel es la pasada. Suelte eso. Porque si usted no se levanta de la tierra, usted no va a poder avanzar. Yo no tengo por qué cobrarle a alguien más lo que me hizo otro. Eso quiere decir que la dañada no es la esposa, soy yo. Y yo tengo que reconocer que estoy dañado e ir a la presencia del Señor para decir: Señor, sáneme, porque estoy dañado. Y no tengo que andar culpando a la nueva pareja. No tengo que andar culpando a la nueva pareja de que ella es la que causa mi daño. Y déjeme decirle algo, yo sé de lo que estoy hablando. Porque cuando vives una infidelidad siendo pastor, no es fácil. Y el primer tiempo a mí me costaba no ser celoso y confiar en mi esposa. Si estuviera aquí se burla de mí. Porque, hermano, yo llegaba y la seguridad llegaba media hora después. Si la autoestima me ha quedado por el piso. ¿Aló? Pero solamente el proceso, diga conmigo el proceso, que es decidir. Diga conmigo: no me quedo en la tierra, yo me levanto de aquí. Diga conmigo: mi matrimonio no se queda en la tierra, nos levantamos de aquí, salimos adelante. Cuarto paso: lavar el pecado en sangre. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es lavarlo. Vea esto. Entonces David se levantó de la tierra y pero el pecado no se lava con agua. El pecado se lava con sangre. La primera reacción del hombre cuando pecó fue hacer hojas de higuera. La reacción de Dios fue derramar la sangre de un cordero para redimir el pecado. Usted tiene que lavarse con la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo puede lavar tu pecado. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar tu conciencia de obra muerta. Escúchame algo. Saulo de Tarso decía: yo con limpia conciencia le he servido a Dios y a los hombres. Yo digo, el tipo tenía la conciencia verde y se le va a comer una vaca. Porque Saulo arrastraba a los hermanos. Pero cuando has sido perdonado, Milson, te comportas como un 0 kilómetros. Como si nunca hubieras pecado. Como si nunca. Oiga, la palabra justificación, que es el resultado de haberse lavado en sangre. La palabra justificación, Roini, significa como si nunca lo hubiera hecho. Es decir, que cuando yo perdono a mi esposa, está virgen de nuevo, 0 kilómetros, como si nunca lo hubiera hecho. ¿Aló? Y esa obra de la carne, vieja pecadora, se terminó, se salió de mi boca, porque yo decidí levantarme de la tierra y yo decidí lavar el pecado con sangre. Yo decidí confesar el pecado, yo decidí vendérselo al Señor, yo decidí levantarme de la tierra y yo decidí lavar su pecado, mi pecado, en sangre. Y la sangre de Cristo es la mejor lejía que hay sobre el universo. La sangre de Cristo limpia la conciencia de obra muerta al punto que pareciera que nunca hubieras pecado, porque lavó tu conciencia. Y la conciencia es el tribunal supremo del hombre que aprueba o desaprueba las acciones de la voluntad. Ahora quiero retarte. Si ustedes o los que me están viendo pasaron un proceso de infidelidad, el problema de un matrimonio no es vivir una situación difícil, es no superarla. Los mejores matrimonios que yo conozco
vivieron situaciones muy difíciles, pero le vendieron su pecado al Señor. Reconocieron cada cual su parte de la responsabilidad y decidieron lavar su pecado en sangre como si nunca lo hubiera hecho. Pastor, ¿cómo yo sé que perdoné? Esta es la prueba: recordar sin dolor. Yo recuerdo que usted me adornó la cabeza, pero lo recuerdo sin dolor. Un día de estos estaba viendo una mejenga y el hombre cabeció la bola y la bola se explotó cuando salió de la cabeza de él y hizo así. Quiere decir que vivió una situación difícil. Él salió de la situación difícil, pero la situación difícil no salió de él. Él sigue pensando que todavía es cornudo, porque no lavó su pecado en sangre. La Biblia dice que si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra limpiaban y purificaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo librará nuestra conciencia de obra muerta para que le sirvamos al Dios vivo? Y el rey David, sí, el que mató, sí, el hombre que mató a un hombre para quitarle la mujer, ese hombre va a estar con un arpa en el cielo alabando y adorando a Dios, no porque es perfecto, sino porque la sangre que lo compró es perfecta. No es por lo que eres tú, es por lo que la sangre hizo. No es por lo que somos, es por lo que Él es. No es atributo nuestro, es atributo de Él. Y mucho hipócrita. ¿Quién se cree ese tal David? Que es que conforme al corazón de Dios, y vea lo que hizo el desgraciado. Yo ni cerca. Y van a ir derechito al infierno. En cambio, el que reconoce su pecado, el que le vende a Dios el pecado, el que no se queda en la tierra y lava sus vestidos en sangre. Quinto paso: volver a ungirse. Porque, hermano, diga conmigo perfume. Ungirse, ungüento, perfume. Volver a quitarme el olor a pecado y volver a oler a rey. ¿Aló? Dejar ese proceso en el que ni me bañaba, parecía Silvestre Stallone en la montaña, a volver a rasurarme. ¿Aló? Volver a lavarme y echarme mi perfume y volver a mi posición de ungido, de hijo de Dios, lavado y comprado a precio de sangre. Y mientras usted tenga una esposa que todos los días le recuerde lo desgraciado que es usted, lo pecador inmundo que es usted, hermano, hay gente que te roba el perfume. La Biblia dice que las moscas muertas echan a heder el perfume del mejor perfumista. La amargura. Usted se levanta lavado con la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya. Ya estás cantando porque vas por esa vieja, ¿verdad? Es imposible salir de ahí. ¿Aló? Así cantaba, de verdad. Amor, voy a ir a la iglesia contigo. ¿Para qué vas a ir? A ver a cuál hermana ves ahora. Porque hay una herida en el corazón que no sana y que sale pus. Y hermano, déjeme decirle algo. Dice, pastor, usted no sabe lo que está hablando, hermano. Si usted pudiera ver mi espalda, podría ver las cicatrices sanas. Que yo no ando sangrando. Yo no soy de los que predicando sangrando.
De esto mi pastor predicó ese mensaje, predicando y sangrando, a una conferencia de pastores. No puedes estar predicando y sangrando. Esas heridas tienen que sanar, porque donde hay una herida ahí van a haber moscas que se paran a poner sus huevecillos. Tienes que aceptar el proceso. Y yo quiero que entienda que es un paso tras otro paso, hasta que usted no se rinda y diga: pequé contra Jehová. Esa puerta que se llama dejar que el Señor le compre el pecado no se va a abrir. Y cuando el Señor le compre el pecado, entonces usted decide levantarse del suelo. Entonces usted decide lavarse en sangre. Entonces usted decide volver al perfume. Y déjeme decirle algo, hermano: el perfume tiene algo. El perfume es más fuerte que el mal olor. Yo tenía una prima que decía: mal olor, buen olor, olor natural. Hay gente que para no bañarse se echa perfume. ¿Aló? El perfume cambia atmósferas. Y a veces solamente con el perfume, de un nuevo perfume. Cuando usted está perfumado, usted le puede responder a la esposa: no, amor, estoy cantando porque Dios es bueno y me ha dado la oportunidad de volver a amarte. Me ha dado la oportunidad de reconstruir mi hogar. Me ha dado la oportunidad de seguir adelante. ¿Aló? Porque la Biblia dice: la blanda respuesta, ¿qué hace? Porque yo me doy cuenta que su respuesta es por causa del dolor que yo causé. Y como yo soy responsable, yo decido sanarlo. ¿Alguien está conmigo? Y cuando yo compré un carro con defectos, porque yo sabía que se había estrellado ahí y que había vivido una infidelidad, ahora voy a sanar ese carro chocho que calienta. ¿Aló? Y sé que está lleno de inseguridades, y yo le voy a sanar esa inseguridad con amor. Se me fueron los amén y los aleluya. ¿Usted lo compró así? ¿Aló? Hermano, cuando uno compra un 0 kilómetros, usted puede esperar que esté 0 kilómetros. Se casa un muchacho virgen con una mujer virgen, va a ser así. Pero usted decidió comprar un carro chocado. Ame su carrito chocado. Échele cera todos los días y trate todos los días de pegarle un martillazo para el otro lado a ver si se endereza. ¿Aló? ¿Aló? Sexto paso: volverse a vestir de rey. 7 días tirado en el suelo, sin bañarse, andrajoso. Pero el proceso vuelve, y dice la palabra así: dice, entonces David se levantó del suelo, se lavó en sangre, se ungió con el Espíritu Santo y cambió. Dígale al hermano que está a la par: cambie sus ropas. Ahora dígale: déjeme cambiarlas a mí. Cambiar la ropa significa cambiar la forma como la gente me ve. Escucha, la gente te trata como te ves, porque lamentablemente la gente solo juzga por lo que ve. Usted tiene que volver a ponerse sus vestidas de rey, porque si no la gente no lo va a respetar como rey. Usted tendrá que volver a ponerse sus vestidos de profeta, porque si no la gente no lo respeta como profeta. Usted tendrá que volver a vestirse de rey, que significa volverse a vestirse de esposo y empezar a volver a cumplir el rol de esposo, volver a vestirse de esposa. David se vistió de rey, usted vístase de lo que usted es. ¿Aló? Que significa volver a tomar la identidad de lo que yo soy. Porque lo primero que hace el pecado es que el pecado nos roba la identidad. Escucha, el hijo pródigo era un hijo, pero él decía: no soy digno de ser llamado tu hijo.
Porque el pecado nos roba la identidad. Pero cuando yo vuelvo a vestirme, yo vuelvo a atrapar, vuelvo a agarrar mi identidad. Alguien que diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Puedo haberme equivocado, puedo haber cometido tremendos errores. Puede ser que pasó como David, que se enamoró de una mujer y mató al hombre para tomarla, pero se arrepintió, vivió el proceso. ¿Aló? Y ahora se ha vuelto a vestir de rey. Hay mucha gente que nunca se levantó de ahí. El boxeador que gana la batalla no es el que nunca lo tiraron a la lona, es el que no fue capaz de pararse de la lona. Yo tengo una palabra de Dios para usted: vuelve a tu identidad. Yo tengo una palabra de Dios para usted: vuelve a tu identidad. Yo tengo una palabra de Dios para su vida: vuelve a tu identidad. ¿Aló? Séptimo paso: vuelve a conectarte con Dios. Escucha, andrajoso, usted no va para la presencia de Dios para ninguna parte. Señor, aquí viene esta llaga podrida. Recuerda, cantamos, ¿te acuerdas de esa? Una llaga podrida era mi vida. Esa era la revelación que teníamos en ese tiempo. Pero la llaga podrida no va para ningún lado de la presencia de Dios. Aquí viene este gusano inmundo, esta serpiente arrastrada, este perro muerto. Usted primero tiene que haber aceptado que la sangre haga su trabajo. Usted tiene que haber permitido que haberse levantado del suelo, haberse lavado, haberse ungido, porque a la presencia de Dios solamente entran los sumos sacerdotes, vestidos de mitra, vestidos de lino fino con mitra en la cabeza. ¿Aló? Y entró a la casa de Jehová. Qué desgraciado, véalo ahí, véalo en la iglesia con las manos levantadas. Suelta el dedo acusador. Suelta el dedo acusador. Suelta el dedo acusador. ¿Aló? Que yo quiero que usted entienda que ninguno de nosotros tenemos el caso extremo de este tipo. Es que dejó de ir a la guerra. Es que se fue a jetear al balcón y vio a una mujer y le mandaron a decir: vea, es hija de uno de los 30 valientes, esposa de un guerrero de Israel, nieta de su principal consejero, y no le importó, la mandó a traer y la tomó. Y luego mató al esposo. ¿Y ahora dónde está, hermano? Entremos confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia ante el oportuno socorro. Y yo aprendí que entra a la presencia de Dios más fácil un pecador arrepentido que una esposa ofendida. Porque la culpa y la acusación te sacan de la presencia de Dios. Él no entra a la presencia de Dios sin proceso. Él se levantó del suelo, él lavó sus vestidos. ¿Aló? Él permitió que Dios comprara su pecado, lavó sus vestidos, se ungió y entró a la casa de Jehová. Hay gente, Sol, que suelta el pecado pero no se conecta con Dios. Otra vez se lo voy a repetir: hay gente que suelta el pecado pero nunca se vuelve a conectar con Dios. ¿Por qué no se puede conectar con Dios? Porque hay una ofensa entre Dios y él. Alguien me decía esta semana: ¿dónde estaba Dios cuando mi esposo pecó? ¿Sabe dónde estaba Dios? Con usted. El que no estaba era con el desgraciado que estaba pecando. O es que
Ahora Dios es niñera. ¿Aló? Pues ¿dónde estaba Dios cuando pecaba? Estaba contigo. Él dijo: aunque hayas en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Con el que no estaba era con el que andaba pecando. ¿Aló? Porque él se apartó de Dios. El que aportillare vallado le morderá la serpiente. Diga conmigo: entró a la casa de Jehová y adoró. Hermano, esa es adoración genuina. Adoración no es cuando Dios te da la casa. Adoración no es cuando te dan la casa nueva y usted le está estrenando y usted: vengan vecinos, vengan, vea la casa que Dios me dio. Vamos hermanos, hagamos culto porque Dios me dio una casa. Eso no es adoración. Un día de estos entré a la casa de Yoyi y levantamos la mano con su esposo y adoramos a Dios. Adoración genuina, la que hice con Nancy. Cuando entré con Nancy, cuando su casa se había quemado, y nosotros teníamos la expectativa, como estábamos afuera y la casa estaba de pie, nosotros guardamos la esperanza de que allá hubiera algo. Y yo entré con Nancy y yo no sabía qué decirle. De verdad que no sabía qué decirle. Yo ni siquiera sabía por qué estaba ahí, pero me agarró risa. Yo no sé si iba nerviosa. Y yo le dije: Nancy, aquí es cuando de verdad se adora. Pero si adoramos a Dios aquí, Dios no nos dejará aquí. Dios no nos dejará en el incendio. Verdadera adoración es ahí. Verdadera adoración es cuando no tengo cara para presentarme delante de Dios y aún así estoy por su gracia, por su misericordia, porque compró mi pecado, porque me lavó. La verdadera adoración es cuando no soy digno, pero aquí estoy por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad. La mejor adoración que David había tenido en toda su vida. Y entró a la casa de Jehová. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre amante abrió sus brazos y dijo: saquen anillo nuevo, denle autoridad. No va a ser un hijo sin autoridad. Denle anillo, denle calzado, pongan calzado en sus pies y vuélvanlo a vestir y hagan fiesta y maten el becerro gordo, porque mi hijo que había muerto ha resucitado. Procesos que restauran. Este es mi hijo que había muerto y ahora ha vivido. Pero no te quedes ahí. Octavo paso: vuelve a conectarte con tu casa. Vea esto. Después vino a su casa. ¿Cuántos tenían sus demás hijos que no lo veían? Primero no lo veían porque estaba enamorada de Betsa. ¿Aló? Después no lo veían porque andaba ocupado matando a Urías Eteo. Después no lo veían que estaba tratando de ocultar su pecado. Después no lo veían porque la mano de Jehová se había agravado contra él, y de día y de noche, hasta que se rindió, confesó su pecado. Dios le compró su pecado. No se quedó en la tierra, se levantó de la tierra, lavó en sangre, se cambió los vestidos, se ungió, entró a la casa de Jehová y adoró. Y se acordó que tenía hijos, se acordó que tenía esposa, se acordó que tenía familia. Y volvió a la casa, a la mesa. Papá está en la mesa, papá está en casa. Volvió a la casa y pidió, y hizo un banquete con su familia, y volvió a reír con sus hijos, y volvió a estar alegre delante de Dios, y volvió a decir: porque Dios es bueno, porque todavía tenemos una familia, todavía tenemos, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y volvió a conectarse con los suyos. ¿Sabe por qué Dios aborrece el divorcio? Porque los hijos son los más golpeados.
Porque los hijos son los más dañados. Ellos cargan nuestros errores, el dolor, el vacío de un padre que mamá y papá se divorciaron, pero condenamos a un hijo a no tener papá. Mi hija un día dolida me dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba en el hospital? Ni siquiera supe que estabas en el hospital. ¿Aló? Y no por ser un mal padre, sino porque me tenía bloqueado de todo. Me han bloqueado el teléfono, me han bloqueado Instagram, bloqueado WhatsApp, Snapchat, todo. ¿Me están entendiendo? Vuelve a conectarte con los tuyos. Vuelve a la familia. Yo no sé qué tú juegas. Vuelve a jugar con los tuyos. En la casa nos gusta jugar gran banco, solo que la pastora se vuelve terrateniente, nos quita todo a todos, entonces es difícil. A mí no me gusta vivir en la pobreza y ella siempre me deja arruinado, entonces es un problema. ¿Qué juegas tú con tu familia? Ping pong escondido. Vuelve con tu familia. Vuelve a reunir a tus hijos. Vuelve a hacer una semana de altar familiar. Vuelve a tener un día, no necesariamente para hablar, pica la papaya y salta a la baranda, para compartir con los tuyos, para reír, para preguntar cómo están tus cosas, cómo van tus cosas. Vuelve a conectarte con los tuyos. Paso número 9. Este les va a romper la vida. Si no da fruto de misericordia de todo lo que viviste, fue en vano. David tenía dos opciones. Se había acostado con una mujer que no era su mujer, le había matado al esposo y ahora podía desecharla. Esta maldad la hizo su hijo Arnón, su hijo mayor. Tomó a su hermana, se enamoró, la violó. Y después que la violó, la aborreció y le echó. Ve lo que hace David. Y consoló a David a Betsabé. Porque a veces no entiendo, hermano, que la persona que está metida conmigo en el proceso también está reventada. A veces no entiendo que también esa persona está sufriendo. En un matrimonio no hay uno herido, hay dos heridos. Cuando un matrimonio fracasa es un barco que se hunde con dos personas dentro y a veces con una familia dentro. Y David consoló. Diga conmigo: consuelo. No la tiró, no la desechó. Ya la dejé sin esposo, ahora la voy a redimir. Y consoló David a Betsabé. Cuesta tragarse eso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Por eso yo creo que sí sirve declararme culpable y pagar la condena. Porque David se declaró culpable y pagó la condena y ahora es su mujer. No es la mujer de Urías Eteo, no es la viuda de Urías Eteo, es porque se declaró culpable y pagó la condena. Y cuando usted sale de la cárcel, no pueden seguir acusándote por tu pecado, porque ya le pagaste a la sociedad lo que pagaste. Y consoló David a Betsabé. Todos los religiosos nos dirían: tiene que apartarse de ella, pastor. Y durmió con ella. Pero ya no era ilegal, era legal. Porque muerto el perro, muerta la rabia. Aunque yo haya matado el perro. ¿Aló? La mujer es libre, entre tanto el marido muere. ¿Sabe cuál es la forma más fácil de salir de un divorcio? Declárese culpable.
vaya a la presencia de Dios y no diga esa mujer, diga fui yo soy el culpable. Véndale a Dios el pecado y salga del proceso. Paso a paso, como se lo he mostrado. Paso a paso, como se lo he mostrado. Y ahora ya no es la mujer del pecado, ahora es mi esposa. Legítimamente delante de Dios y delante de los hombres. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio un hijo. Y llamó su nombre. ¿Sabe qué significa Salomón? Hay paz entre Dios y yo. La guerra que tuvimos durante un proceso de 7 años se terminó. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de día y de noche se terminó. Mi verdor se volvió en verdor de verano, pero ahora volví al verdor. Salomón, Salón, que significa paz, significa bendición, significa prosperidad. Vea esto. Diga conmigo, paso 10. Diga conmigo, cierre la transacción. Que básicamente lo que entiendo, que necesito que usted entienda, es que el proceso se terminó. Cierre. Diga conmigo, pase la página. Cierre, pase la página. Cierre el tema. Sepulte, hermano. En estos días mirábamos que en Estados Unidos en 2 meses para enterrar a una persona. Y mientras no la entierra, el dolor está ahí. Entierre eso. Se terminó. 2 pasajes, vea. Y llamó su nombre Salón, que significa volver a tener amistad con Dios. La misma que tenía antes, pero ahora mejor, porque ahora Dios me conoce lo desgraciado que yo soy, y yo conozco lo misericordioso que es Él. ¿Alguien está conmigo? Yo conozco lo desgraciado que soy y conozco lo grande que es Él. Significa pacífico, a cual Jehová amó. Diga conmigo, hay paz entre David y Jehová. ¿Qué significa que hay paz de aquí para allá? ¿Qué significa me reventaste la vida? Un hijo mío murió en el proceso. Porque recuerda que no fue fácil. No fue el primero que Dios amó. El que salió del pecado, Dios le dijo, vea, este va a ser más malo. Vea, sí va a ser malo. Que fue más malo que Arnón, que violó a su hermana Tamar. Más malo que Absalón, que abusó de 10 esposas de su padre. Y más malo que Adonías, que se rebeló contra su padre. Y Dios dijo, este ni siquiera lo dejo que nazca. ¿Aló? Pero después de ahí no se quedó en la vara. Como todo padre, cuando corregimos y vemos al niño brincando en una pata, venga papito, venga, y lo abrazamos y lo besamos. ¿Aló? Y envió un mensajero por mano de David y Natán. David lo llamó Salomón, pero Dios lo llamó. Y envió un mensajero por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, que significa amado de Jehová, a causa de Jehová. Que ahora significa hay paz entre Jehová y David. Salomón significa hay paz entre David y Jehová. Pero Jedidías significa que hay paz entre Jehová y David. Como un Dios que hace que un hijo, él dice, se muere. Y David le clamó por 7 días en el suelo. Y Dios dijo, se muere porque se muere. Pero el próximo hijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y lo amó. Y lo amó tanto, hermano, que le dio sabiduría más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra.
Diga conmigo, el hijo de un proceso. Diga conmigo, el hijo entre Abraham y Jehová. Hay hijos que no son hijos de Sara. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Era el hijo entre Abraham y Dios. Este no es el hijo de Betsabe, es el hijo de Dios. Y David en el proceso. ¿Alguien está conmigo todavía? Escúcheme. Este proceso Dios me lo enseñó. Así sales de un divorcio, así sales de un fracaso, así sales de un proceso, así sales de un adulterio, así sales de lo que tengas que salir. 9 principios de restauración y un paso más es cerrar. Y se terminó. Usted puede cerrar ese proceso. ¿Cuánto me va a tardar, pastor? Un tiempo, pero se va a terminar. Y va a haber un nuevo comienzo, más glorioso y más extraordinario que el que has vivido. Ahora solamente hay una cosa que hay que empezar. ¿Por dónde es que hay que empezar? Pequé contra Jehová. Ayúdame con la guitarra, hija, por favor. Bendecimos a los amados que nos han estado mirando a través del internet. Que Dios les bendiga.